Hello, my friends. Nice to meet you. My name is Jaime Alvarez Alvarez. I am from Girardot City, Cundinamarca, for the world. I will try to teach step by step the adverbs of frequency. Amigos, mi nombre es Jaime Álvarez, soy de Girardot, Cundinamarca. Intentaré mediante este tutorial tratar de explicar los adverbios de frecuencia. Primero que todo vamos a tratar de determinar qué es un adverbio. Un adverbio es una estructura gramatical, es una palabra que va a modificar al verbo. En algunos casos al adjetivo y en algunos casos hasta otro adverbio. Entonces existen varios tipos de adverbios. Entonces vamos a hacer más o menos una pequeña síntesis. Entonces, de adverbs, existen algunos tipos de adverbios. Vamos a ilustrar algunos y en este tutorial solamente vamos a hablar de los adverbios de frecuencia, pero voy a enumerar acá algunas clases de adverbios que hay. Entonces, decimos que hay adverbios de frecuencia, el adverbio de cantidad, hay adverbios de tiempo, hay adverbios de modo, de lugar, adverbios de lugar, hay adverbios de modo, hay adverbios de duda, etcétera. Y algunos que los llamamos los evaluativos también. A grandes rasgos, son algunos de las partes gramaticales, de las estructuras gramaticales en las que se dividen los adverbios. Y para este tutorial vamos a tratar de hablar de los adverbios de frecuencia. Entonces voy a borrar esta parte para ya iniciar. Entonces decimos que los adverbios de frecuencia, dijimos que son palabras que van a modificar al verbo, nos van a dar una información extra para complementar la acción, para complementar el verbo y para complementar en algunos casos hasta los adjetivos. Entonces, voy a tratar de implantar una estructura para que nos quede más fácil. Entonces la estructura sería así. Decimos el pronombre o el subject, digamos el subject, porque es que en algunos casos no se utiliza el pronombre sino un nombre de una persona. Entonces el subject, que es el sujeto, más, esa es la estructura. Entonces vendría el subject, que es el sujeto, más el adverbio, adverbs, más the verb, el verbo en su forma base, más complement, el complemento. Aquí donde decimos subject, estamos hablando del sujeto. Ahí podemos hablar persona, animal, cosa, puede ser un sustantivo, puede ser el nombre de una persona o en su defecto un pronombre. Porque ese subject, que es el sujeto, puede sustituirse también por un pronombre personal, I, you, he, she, it, cualquiera de esos pronombres. ¿Listo? Entonces, más o menos esa es la estructura y vamos a tratar de seguir esa estructura. Entonces dijimos que los adverbios de frecuencia son aquellas partículas, aquellas palabras que nos van a modificar el verbo. Nos van a decir qué tan seguido sucede una acción. Entonces vamos a enumerar algunos de ellos. Entonces vamos a trabajar con este primero. Always. Eso significa siempre. Siempre. Tenemos always, tenemos never, siempre, nunca, usually, usualmente, tenemos frequently,
Frecuentemente tenemos often, a menudo, muy seguido o seguidamente. Tenemos sometimes, algunas veces. A grandes rasgos, esos serían algunos de los más comunes, de los más usados. Hay muchos, porque son varios las cantidades de los adverbios. Entonces los voy a tratar de ir, vamos a tratar de ilustrar algunos ejemplos con algunos de ellos y tratar de encajarlos en esa estructura. Cuando uno hace el enfoque de una estructura es porque es una manera fácil y didáctica de poder crear la oración como tal. Pero en algunos casos esa estructura se modifica, porque a veces el adverbio puede estar al comienzo de la oración, a veces puede estar al final. Gracias a la variedad que tenemos nosotros en la forma de comunicarnos. Entonces voy a tratar de hacer pequeñas oraciones con algunos de estos adverbios y más o menos tratando de enfocarlo a esa estructura, que me queda más didáctico para tomarlo ahí. Entonces vamos con el primero que dijimos, always. Voy a borrar acá algunos de ellos. Entonces decimos always significa siempre. Los adverbios de frecuencia me van a decir qué tan frecuente, qué tan seguidamente se está sucediendo un hecho. Entonces yo puedo decir, ella siempre baila en casa. Ahí creé una oración, más o menos tratando de enfocarla en esa estructura que pusimos para que nos quede fácil. Así dijimos que esa estructura es como un modelo a seguir, pero no es una camisa de fuerzas, siempre hay una excepción. A veces se rompe esa regla, a veces el proverbio va al comienzo y no va al final. Entonces dice, she always dance at home. She always dance at home. Ahí dice, ella siempre baila en casa. At home, en casa. Entonces ahí dice, she always dance at home. Ella siempre baila en casa. Esa es la estructura que yo traté de implementar ahí, pero se rompe la regla también, ¿no? Entonces voy a dar un ejemplo donde también se puede romper la regla. Yo puedo decir, se rompe toda la estructura. Puedo decir, it's always like this. Ahí dice it's always like this. Ahí dice siempre es así. It always like this. Siempre es así. ¿Dónde se rompió la estructura? Aquí en el like this. Porque si yo dejo like solo, quiere decir gustar. O quiere decir como. Pero cuando lo pego con el like this, aquí ya no sería un verbo. Aquí sería así. ¿Ve? Entonces ahí se rompió la estructura. Voy con otro ejemplo. Lo que pasa es con la estructura es que es más o menos un modelo que uno da a seguir para podernos enfocar ahí. Bueno, entonces ahora vamos con otro, dijimos always, que quiere decir siempre. Ahora vamos con sometimes.
sometimes. Eso significa algunas veces. Sometimes. Entonces puedo decir I sometimes algunas veces bueno, algunas veces leo un libro. Ahí dice I sometimes read a book. I sometimes read a book. Entonces dice, algunas veces leo un libro. Algunas veces leo un libro. Y ahí lo dejé en la misma estructura. I, el pronombre yo. Sometimes es el adverbio. Read, el verbo, que es leer. Y el complemento, a book. Entonces dijimos que decía, I sometimes read a book. Algunas veces leo un libro. Entonces ya hemos hecho dos de ellos. Hemos hecho con sometimes, que quiere decir algunas veces, e hicimos el de always, que significa siempre. Ahora vamos a decir acá I usualmente speak English. Ahí está la oración. Estoy tratando de moldear la oración de acuerdo a la estructura que puse allá. Entonces dice acá, dice la oración, dice I usually speak English. Usualmente hablo inglés. Usually. Ese es otro pronombre, otro adverbio de frecuencia, usualmente. Ahí me está diciendo que seguidamente se está haciendo esa acción. I usually speak English. Vamos con otro ejemplo. Ahora vamos a utilizar never. Never significa nunca. Never. Nunca. It never. Nunca. Nunca. Nunca corre el perro. Nunca corre el perro, está diciendo. Y lo ilustramos de acuerdo a esa estructura. It, que es el pronombre para objetos, animales o cosas. Never, que es el pronombre, el adverbio, en este caso, nunca. Run, que es el verbo. Runs, en este caso, tenemos una estructura gramatical que dice que todos los verbos se les debe agregar S cuando salen las terceras personas. Y la tercera persona, he, she, it. Entonces, por eso, el verbo es run, correr, así solito. Pero como estamos en tercera persona, que es it, entonces se le debe agregar la S.
Entonces acá tenemos runs. The dog. Entonces la oración quedó así. Dice, it never runs the dog. It never runs the dog. Eso significa nunca corre el perro. Nunca corre el perro. Ahí estoy utilizando un adverbio de frecuencia y estoy diciendo de que efectivamente nunca corre. Y este adverbio está ampliando la información acerca del verbo. El verbo es correr, el que está diciendo que nunca se está ejecutando esa acción. Voy con otro ejemplo. Vamos con often. Often. Often, eso significa often. Perdón. Often. Often. Eso significa seguidamente o a menudo. Often. Often. Seguidamente o a menudo significa. O constantemente. I often, seguidamente, juego fútbol. I often play soccer. I often play soccer. Ahí estoy diciendo seguidamente o constantemente juego fútbol. ¿Quién está ejecutando la acción? Pues yo, está hablando de mí. I often play soccer. Seguidamente juego fútbol. Más o menos a grandes rasgos, eso es lo que tiene que ver con los adverbios de frecuencia. Friends with pleasure, subscribe to my blog and I like my videos. Bueno amigos, con muchísimo gusto para servirles. Suscríbete a mi canal en YouTube y dale like a mis videos. See you later.